El día que el mito se quebró, durante semanas, su nombre fue sinónimo de miedo. Durante días, fue el hombre más buscado de la Sierra Nevada. Y durante horas, fue un fantasma herido, escondido entre la selva y el silencio. Esta es la historia de Naín Andrés Pérez Toncel, alias El Bendito Menor. El joven que desafió al Estado, exhibió su poder en redes sociales, ordenó masacres y que hoy contra todo pronóstico se entrega. Pero, ¿fue una rendición real o una jugada calculada? ¿Se entregó por miedo, por estrategia o porque sabía demasiado? Acto 1. La cacería. La noche cayó sobre Dibuya, La Guajira, mientras unidades del Ejército Nacional y el CTI aguardaban en silencio. No era un operativo cualquiera, era el final de una cacería humana. Alias Bendito Menor llevaba días huyendo. Bombardeos, enfrentamientos armados, rastros de sangre en la montaña. Las autoridades sabían algo. Estaba herido. Se le atribuía una masacre en Maicao, 5 muertos, un mensaje de terror. El gobierno ofrecía 500 millones de pesos por su cabeza, y aún así, nadie lo entregó. ¿Por qué un hombre tan buscado logra esconderse tanto tiempo? ¿Quién lo protegía? ¿Y qué tuvo que pasar para que finalmente decidiera salir? Acto 2. El poder de un joven de 26 años. Naín no era un jefe tradicional. No se escondía en la sombra, se exhibía. Con apenas 26 años, acumuló más de 50,000 seguidores en Instagram, miles más en cadenas de WhatsApp donde mostraba lo impensable. Armas largas, camionetas, hombres armados, amenazas con nombre propio. Para muchos jóvenes no era un criminal, era un modelo de poder, un símbolo de respeto ganado a punta de violencia. Cada publicación era un mensaje. Aquí mando yo. Cada video una advertencia. ¿Cómo un joven logra más seguidores que muchos artistas? ¿Por qué tantos lo aplaudían, lo defendían, lo idolatraban? ¿Estamos ante un nuevo tipo de criminal, el bandido influencer? Acto 3. Del sicario al cabecilla. Su ascenso fue rápido y sangriento. Ingresó en 2019 como sicario al servicio de alias Pinocho. En 2020 ya era parte del componente armado móvil. En 2021 controlaba barrios enteros. En 2022, rutas del narcotráfico, extorsión y la troncal del Caribe. Para 2024, coordinaba envíos de droga en lanchas rápidas y semisumergibles. Para 2025 ya negociaba y mataba. Se le acusa de torturas, desmembramientos, reclutamiento forzado, homicidios selectivos. Y aún así, hablaba de paz. ¿En qué momento un sicario se convierte en interlocutor del Estado? ¿Quién decide cuándo un criminal es enemigo y cuándo es negociable? Acto 4. El cerco se cierra y la sangre aparece. Durante meses, Naín Pérez Toncel se movió con una sensación de impunidad casi absoluta. El cerco real comenzó tras la masacre de Maicao. Antes del crimen, el grupo había publicado un video advirtiendo que harían limpieza social. Días después el anuncio se cumplió, 5 personas asesinadas. Ahí, el mensaje dejó de ser local, se convirtió en un desafío abierto al Estado. Y luego vino lo impensable. En medio del clima de terror, aparecen videos atribuidos a Naín en los que se interpreta una amenaza directa contra el presidente de la República. Aunque él intentó desmentirlos después, el daño ya estaba hecho. Ese fue el punto sin retorno. Las fuerzas militares activaron todo su poderío. Helicópteros artillados, tropas especiales, bombardeos en la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Fue ese el momento en que entendió que su reinado terminaba? ¿O fue el punto exacto en el que decidió negociar su supervivencia? Transición, del cerco a la entrega. La montaña quedó en silencio. Después del estruendo de los helicópteros, después de las ráfagas, después del bombardeo, solo quedó la niebla. En la Sierra Nevada ya no se escuchaban disparos. Pero tampoco había paz. Había algo peor. Espera, Naín Pérez Toncel estaba herido. No se sabía cuánto, no se sabía dónde. Pero por primera vez se sabía que podía caer. Los radios militares seguían activos. Las tropas no se retiraron. El cerco no se rompió. Se apretó. Y mientras el Estado avanzaba paso a paso, en algún punto de la geografía olvidada de La Guajira, un hombre joven, el mismo que se creyó invencible, hacía cuentas. No de dinero, de tiempo. Cada paso podía ser el último. Cada noche podía ser la final. Cada amanecer ya no era una promesa, sino una amenaza. Entonces apareció la palabra que jamás pensó pronunciar: entrega, no como acto de justicia, sino como último recurso.
Porque cuando el poder se exhibe, pero la sangre empieza a correr, el mito se rompe. Y así, entre la herida, el miedo y la presión total, Nain tomó la decisión que lo llevaría al acto final. La pregunta ya no era si lo iban a capturar, la pregunta era cómo iba a terminar su historia. Y eso comienza ahora. Acto 5. La entrega, cuando el mito camina hacia las esposas. No fue una captura, no fue una redada, no fue una emboscada, fue una entrega. Y eso lo cambia todo. En algún punto discreto de Dibuya, La Guajira, lejos de cámaras, lejos de multitudes, lejos del ruido, se pactó el final de la persecución más intensa de los últimos meses. No hubo anuncio oficial previo, no hubo boletines, no hubo filtraciones, solo una llamada, un abogado y una condición: garantías. Nain Pérez Toncel ya no caminaba como el hombre que se exhibía armado en redes sociales. Ya no grababa videos, ya no desafiaba al Estado. Llegó escoltado, con el rostro tenso, el cuerpo debilitado, el paso medido. Herido, dicen algunos. Aguantando el dolor, dicen otros. ¿Dónde estaba exactamente esa herida? ¿Fue producto del bombardeo o de la persecución constante en la sierra? La fiscalía lo esperaba, las fuerzas de seguridad también, pero nadie sabía con certeza qué versión del bendito menor iba a aparecer. ¿El líder desafiante? ¿El estratega frío? ¿O el joven de 26 años que entendió que ya no había salida? Las esposas no fueron teatrales, fueron silenciosas, y ese detalle es clave. Porque cuando un hombre que ordenó muertes, amenazas y limpieza social es capturado sin disparos, la pregunta no es cómo cayó, sino qué negoció para caer así. ¿Entregó información? ¿Protegió a alguien? ¿Buscó salvar a su círculo más cercano? ¿O simplemente entendió que seguir huyendo era una sentencia de muerte? Mientras los agentes verificaban su identidad, mientras se le leían sus derechos, mientras el país apenas empezaba a enterarse, una sensación recorría los pasillos del poder. Alguien importante acababa de salir del tablero, pero no necesariamente el juego había terminado, porque una entrega no borra un prontuario, no devuelve a los muertos, no apaga las estructuras que ayudó a crear. Acto 6. Lo que sabe un hombre que sobrevive. Nain no es un actor menor. Su nombre aparece vinculado a rutas internacionales, al ELN, a agencias extranjeras, a narcotráfico hacia Europa y Venezuela. Sabe quién manda, quién financia, quién traiciona, y eso lo convierte en algo más peligroso que un fugitivo. Un archivo viviente. ¿Hablará? ¿Callará? ¿O su historia terminará antes de llegar a un estrado? Cierre reflexivo. El fin del mito. Hoy, el hombre que se mostraba invencible está bajo custodia. El joven idolatrado por miles yace herido y esposado. Pero en Colombia la pregunta nunca es si un criminal cae, sino qué ocurre después. ¿Es esta la caída definitiva del bendito menor o apenas el inicio de una historia aún más oscura? En Crímenes y Misterios no contamos historias para glorificar el crimen. Las contamos para entenderlo, exponerlo y no permitir que el miedo se normalice. Si este caso te dejó preguntas, si crees que estas historias deben conocerse, suscríbete al canal, activa la campana, dale like a este video y compártelo para que llegue más lejos que el silencio.